Saludos jóvenes de esta materia C2203, paralelo A, resistencia de materiales 2. Vamos a continuar con el avance de la materia. En este capítulo 5, vigas de igual resistencia a la flexión o vigas de resistencia uniforme, también como se llama, a la flexión. En este subtítulo 5.2, vigas de igual resistencia de varios tramos, porque en anterior clase habíamos visto de un solo tramo como ejemplo, ¿no? Inicial. Normalmente se aplican a vigas de varios tramos. Como este problema 5.2, ya que vamos a desarrollar hoy día, pero antes, el subtítulo 5.3, procedimiento de aplicación de estas vigas de igual resistencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer paso a paso? Primer paso, definir los tramos. Pero para eso vamos a plantear este problema 5.2, problema de segundo parcial, de examen segundo parcial del semestre 1 2017, como una muestra del grado de dificultad que puede tener este tipo de problemas de examen. Inciso A, definir viga de igual resistencia a la flexión. Inciso B, determinar la configuración de la viga de igual resistencia a la fricción para la variación del alto H con demostraciones de las curvas de variación. Aquí una viga simplemente apoyada con estado de cargas, sección rectangular. El inciso A que dice, vamos a ir desarrollando su resolución. El primer paso de las estrategias de resolución de problemas me refiero comprensión del problema, que indica, inciso A, definir viga de igual resistencia a la flexión. Y un examen puede entrar en esta situación. ¿Qué es viga de igual? Estamos diciendo definir, no las ecuaciones con las que se resuelve, sino describir este tipo de vigas. ¿Cómo sería? Una viga de igual resistencia a la flexión es una viga tal que, estando sometida a flexión, se requiere economizar material, dimensiones de sección. Entonces, cada sección queremos que tenga la cantidad del área suficiente y necesaria para absorber las condiciones de resistencia, haciendo que la tensión extrema de las fibras extremas del material en cada sección sea constante. ¿Ya? Entonces la tensión admisible es constante en las fibras extremas en cada sección. Entonces las dimensiones de sección estarán definidas por el momento efector que se presente en cada sección a lo largo de la viga. Inciso B, determinar la configuración de la viga de igual resistencia a la flexión para la variación del ancho. El ancho es el que se quiere variar cuando el alto se quiere variar cuando el ancho es constante, con demostraciones de las curvas de variación. Entonces, está visto que este es un problema de viga de igual resistencia, como aquí mismo se está declarando. Es una viga de igual resistencia, etc. La planificación, ¿qué nos diría? Que hay que aplicar la ecuación de flexión para justamente buscar la variación del alto H en cada sección y en los tramos considerados. Primer paso, definir los tramos. Habría que definir, por ejemplo, esta sección A, B, C, D. Entonces un tramo de análisis sería de D a C. Y luego otro de C a B, digamos, ¿no? Pero no. Ocurre que aquí hay un centro de, un eje de simetría, centro-línea, digamos. Entonces podríamos analizar solamente el tramo CE, que se replicaría más adelante los resultados para el tramo EB, y así sucesivamente por la simetría de las cargas. Entonces, ya está definido los tramos en el primer paso. Segundo paso, ¿cuál sería? Sería del primer tramo, definir origen de sistemas de ejes coordenados.
del primer tramo, fijar origen de ejes coordenados. Entonces, es el tramo, aquí vamos a continuar, el tramo DC, este es el que estamos empezando aquí. Entonces está visto que en ese tramo podríamos definir el origen en la sección D o en la sección C, y si para cada cual hiciéramos el cálculo de la variación del alto, se supone que los resultados nos tienen que llegar a ser los mismos. Pero ha de ser más cómodo aquel origen de coordenadas que proveyera ecuaciones de variación, curvas de variación, más cómodas de demostrar en la parte de la demostración. Por ejemplo, aquí que sea el origen de coordenadas, eje Y, eje X, ya en esa sección C. Entonces dirán, pero ¿cómo adivino qué es? Hay que hacer ensayos, jóvenes, ensayos. Puede hacer aquí primero y ver cómo resulta la ecuación de variación, y luego en C también ver y comparar cuál más cómodo de demostrar como curva de variación. La experiencia también da ideas de cómo definir el origen de ejes coordenados. Entonces, en este caso, hemos cumplido con el segundo paso. Origen de ejes coordenados. Ahí está. Segundo paso. Y aquí mismo sería ejes coordenados y analizar el primer tramo. Y estamos en el tramo DC justamente, donde vamos a marcarnos cierta distancia X desde el origen de ejes coordenados, desde ese origen. Tenemos, porque este es nuestro origen de coordenados, X y Y. Entonces, de la ecuación, tensión en valor, tensión admisible, momento vector en valor absoluto, módulo resistente. Entonces tenemos que el módulo resistente es B por H al cuadrado sextos, el momento vector en valor absoluto, tensión admisible. Esto hemos llamado ecuación 5.1. Ecuación 5.1. Entonces, continuamos. Esta ecuación es la que tenemos que aplicar. Para eso necesitamos el momento vector. Entonces, por izquierda, M sub X, por izquierda, aquí, la reacción necesitamos. La reacción para eso. Reacción en D. La reacción en D físicamente llega a ser la mitad de la carga total, pues, igual a Q por A. ¿No es cierto? Ahora, si dudan ustedes, pueden nomás hacer como análisis estructural, motor de momentos reflectores en A, en toda la viga, igualar a 0 y despejar la reacción en D. Entonces, vamos avanzando. Q por A menos X. En el tramo, vamos a tener Q por A menos X menos Q por A menos X, pero está en la mitad de este tramo la resultante. Su resultante A menos X medios. A menos X medios. Esto desglosamos para que se comprenda mejor al final la ecuación. QA al cuadrado, QAX menos Q medios A al cuadrado 2AX más
Desglosamos esto que es al cuadrado. 2ax más x al cuadrado. Tenemos n sub x. QA al cuadrado, QAX menos QA al cuadrado medios, QAX menos Q medios, X al cuadrado, menos Q medios, X al cuadrado. Revisamos. Momento vector sobre X. ¿Qué términos se van a cancelar? ¿Qué términos se van a cancelar? Tenemos los siguientes. Los términos se van a cancelar. Con lo que estos otros dos términos, 1 menos Q medio, QA al cuadrado medios, menos Q, X al cuadrado medios. Este Q medios, A al cuadrado menos X al cuadrado. Ese es el valor del momento vector X en ese tramo. Entonces, ahora, en la ecuación 5.1 vamos a tener B, ahora H es sub X, variación del alto. ¿Ya? En esa ecuación vamos a tener B sub H sub X, el 3 que vaya arriba, 3Q, A al cuadrado menos X al cuadrado, el ancho, B en el denominador, tensión admisible. Esta ecuación 1. Esta ecuación 1. Revisamos, hecho al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de aquí, H sub X, tendríamos 3Q, A al cuadrado menos X al cuadrado B, tensión admisible, ecuación 1. Esta ecuación es ley de variación, dijimos en la anterior clase, del alto H. Ahora, del alto H. ¿Cómo varía el alto? Cuando el ancho es constante. Aquí podemos colocar, por aquí, ley de variación de H. Según cierta curva, seguramente aquí va a entrar qué curva de variación tiene esta ecuación. Pero todavía no sabemos. Tenemos que fijar puntos de variación. Si X es igual a 0, si X es igual a 0, ¿no? En este tramo, aquí en C sería, ¿no? Sustituyendo esta ecuación, tendríamos que H sub 0 había sido 3QA al cuadrado de tensión admisible. Ahí está, X igual a 0. Ahora, si X es igual a H sub A, o sea que cuando X está en el apoyo de A al cuadrado menos más A al cuadrado, 0. Si X son dos puntos que ya tenemos que podríamos aplicar de variación, pero necesitamos un punto intermedio, un punto cuando X es igual a medios, cuando X es igual a, cuando estamos en la mitad del tramo DC. Entonces esto a medios, 3 cuartos, 3 cuartos, conste jóvenes, aquí está una cosa todavía que nos faltaba, esa es raíz cuadrada, ¿no? Entonces esto también es raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces aquí tenemos
x igual a medios, x igual a medios. Entonces, el cuadrado de medios 4 menos 1, 3, 9. Va a ser 9 cuartos. 9 cuartos de q a al cuadrado. 9 cuartos de q a al cuadrado de tensión admisible. Ahora este seguramente tiene un valor numérico, 9 cuartos. Raíz cuadrada de 9 cuartos. Este es 1.5 raíz cuadrada de q a al cuadrado de tensión admisible. Este también tiene su valor. ¿Ya? Raíz cuadrada de 3. 1.73, 205. 1.73, 205 de q a al cuadrado de tensión admisible. Ahora de estos valores, ¿cuál mayor valor? ¿Cuál mayor valor? Está visto que este es el mayor valor, esto es el H máximo. Este es el H máximo. ¿No? Entonces, con eso habríamos cumplido este segundo paso. Tercer paso, ¿cuál sería? Tercer paso sería los puntos calculados, graficarlos. Graficar puntos calculados. Graficar puntos calculados. Entonces, ¿cómo sería esto? Aquí. Cuando x es igual a 0, 1.73. Cuando x es igual a 0, este puntito, aquí, ese es 1.73, 205. 1.73, 205 raíz cuadrada, etc. ¿No? Este valor, cuando es x igual a 0, aquí la variación, el alto es 0. Podríamos unir con una recta así de segmentos estos dos puntos. El punto intermedio sería la mitad de esto, 0.80 aproximadamente, ¿no? Este sería aproximadamente 0.8662. 0.8662 de raíz cuadrada y todo lo demás. Pero aquí el punto intermedio a medios es 1.5, mayor a este. Entonces, algo por aquí. 1.5. Entonces, significa que estos puntos graficados están marcando cierto comportamiento de curva de variación. Si unimos mediante una curva, es una curva de este tipo. En ese tramo considerado. Eso da paso a pasar al cuarto paso, a la demostración de qué tipo de curva se trata la variación del alto H. ¿En base a qué? A la ecuación calculada de ley de variación, aquí qué variables tiene, y a los puntos calculados, y esto sabiéndose graficado, qué tipo de curva es. Demostración de tipo de curva. Demostración de tipo de claro, estoy diciendo según la ecuación esta, según la ecuación, ¿no? Y los puntos graficados. Y puntos graficados. Eso nos va a dar pie a advertir mediante la geometría analítica qué tipo de curva se trata. Fíjese aquí está variando el alto H en función a X. Dos variables. Una de las variables es elevado al cuadrado. Y si esto
llevamos al cuadrado, este primer miembro, igualmente, las dos variables elevadas al cuadrado. Entonces, esto ya no es una parábola, sino puede ser una elipse o una hipérbola, ¿no? Y además de que esa curva, ¿cómo está apareciendo desde el origen de coordenadas? Aquí está el origen de coordenadas, en ese punto. Ahí está Y, y ahí está X. Ahí está el origen de coordenadas. ¿Está visto que aparentemente es una elipse? Entonces, en este mismo problema, vamos a ver de la geometría analítica. Tenemos lo siguiente. Si este es origen de coordenadas, ¿ya? Y tuviéramos esta curva con centro en el origen, que es una elipse, tuviera esta ecuación, la siguiente ecuación. Sí, la forma de la elipse de estas características. ¿Ya? ¿Dónde? Estos tramos son B y A. Este es tramo A, este simétrico, tramo B, aquí también. Y si es así, ya, si es ese tipo de curva, esta es una elipse con centro en el origen de coordenadas. Su ecuación sería la siguiente: x al cuadrado, a al cuadrado, más y al cuadrado, b al cuadrado, menos 1, igual a 0. A esa ecuación responde esta curva, esta elipse, ¿ya? Esta ecuación 2. Ecuación 2. Entonces, esta curva está, de variación de dato, está asemejándose a esta elipse cuya ecuación es la ecuación 2, con centro en el origen. Fíjese, aquí está el origen de coordenadas. Entonces, tenemos que efectuar esta demostración. Entonces, hay que expresar el h sub x en función del h máximo en la ecuación 1. ¿Por qué? Porque la ecuación 1, para demostrar qué términos se asemejan a estos términos de esta misma ecuación de elipse, habría que reducir los términos por el h máximo, así sería más fácil de traducir esa comparación. Entonces, vamos a hacer eso. H sub x igual 3q h al cuadrado, podemos hacer esto, h al cuadrado, 3q a al cuadrado menos x al cuadrado b, tensión admisible. Entonces, aquí el h máximo tiene a al cuadrado. Si aumentamos al numerador
y al denominador este mismo término, no cambia la expresión. Entonces, ha de ocurrir que esto que estoy rodeando, 3QA, todo esto es el H máximo. Eso es el H máximo. Ya, lógicamente, elevado al cuadrado, no, el primer término. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, H sub X al cuadrado ha de ser justamente el H máximo, pero ya no está elevado al cuadrado aquí, ¿no? El primer término sí lo está. Entonces, ha de quedar A al cuadrado menos X al cuadrado dividido por A al cuadrado. Aquí en el numerador y el denominador. Entonces, vamos a hacer operaciones. Seguimos adelante. Entonces, si esto mismo desarrollamos, vamos a tener H máximo menos H máximo X al cuadrado A al cuadrado. Ahí está. Seguimos adelante. Vamos a tener, ordenando ya la ecuación, X al cuadrado sobre A al cuadrado en el primer miembro, más H sub X al cuadrado, y el H máximo estamos yendo a dividir H máximo menos 1 igual a 0. Fíjense que vamos a dividir a los otros términos. Aquí ha de quedar 1 y aquí H máximo, aquí H sub X dividido por H máximo. Eso es lo que vamos a tener. Fíjense ustedes, esta ecuación H sub, esta ecuación 3. Pero tengan en cuenta que aquí H máximo está elevado al cuadrado, aquí también. Fíjense, todo esto es H máximo, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería H máximo al cuadrado, con lo que esta ecuación es ecuación de variación del alto H, ¿no? En este tramo, el primer tramo que estamos hablando es el tramo DC. No es la misma ecuación, pero expresada en función del H máximo. Comparando términos, esta ecuación 4 de variación del H tiene la misma forma que la ecuación 2 de la elipse, con centro en el origen. Comparando términos tridimensional, aquí de la elipse, es el A minúscula, la longitud del tramo. El B, que es esta altura, es el B, el H máximo. Aquí está H máximo. El X es cierta coordenada sobre la curva, la elipse, es dimensión, desde el origen de coordenadas X, ¿no? El Y, similarmente, cierta coordenada en esa dirección, en coordenadas sobre la curva, sería cualquier valor de variación del alto en el mismo tramo. Esto es lo que indicando aquí, ¿no? Lo que acabo de decir. Quinto paso sería completar el análisis de todos los otros tramos. En este caso, el tramo CE, similarmente, nos damos ahora origen de coordenadas, podemos darnos en el eje de simetría, puede ser también en la sección C, ¿no? Pero por ejemplo, si nos diéramos aquí
el eje Y, aquí el eje X. En el eje de simetría, eje X hacia la izquierda, pero la variación de X, en este caso, en el tramo C, que es el que estamos analizando. X. En ese punto, el momento fluctuador. Aquí está. En X sería la dirección en D, 2A menos X, 2A menos X, menos la carga uniformemente distribuida, su valor Q por A. Esta es la ubicación del resultante. Sería A medios más A. A medios más A, hasta aquí. Y menos este tramito X menos X. Desglosamos para expresar mejor la ecuación. El RD, la dirección es Q por A, ¿no? Entonces aquí sería Q por A, 2Q al cuadrado, menos QAX, menos Q al cuadrado, así sucesivamente estos términos, menos cuadrados, estos dos términos se van a cancelar con distinto signo, y aquí, factorizando Q al cuadrado, 2 menos 1 medio menos 1, aquí 2 menos 1, 1, 1 medio. Q al cuadrado medios la ecuación del momento vector. ¿Cómo varía el momento vector? La distancia X del origen de coordenadas en la ecuación 5.1. Aquí está H al cuadrado. H sub X. ¿Qué es lo que vemos cómo varía? El 6 que va al numerador, B y tensión en el denominador. Q al cuadrado medios 3 Q al cuadrado. Raíz cuadrada. Ese es el valor de la variación del alto en el tramo CE. Ley de variación del alto H. Entonces, ahora, ¿a qué ecuación, a qué curva responde esta ecuación? Habría que, como vimos aquí, dar valores a una de las variables X, pero aquí no hay X. Esta es una constante. Así es que esta en realidad es una recta. Si este es el origen de coordenadas, vamos a tener eje X, eje Y, según la geometría analítica, en la parte de la demostración ya estamos indicando, ¿no? Entonces, sería una recta donde el Y es igual a esta distancia constante B. Es una recta. A esta ecuación responde esta recta. Ahora, comparando similarmente como en el anterior tramo estas dos ecuaciones, esta ecuación 5, de variación del alto H en el tramo analizador, tiene la misma forma que la ecuación de la recta, ecuación 6, según la geometría analítica, con Y igual a H sub X. Con lo que queda demostrado qué tipo de curva es en ese tramo. Ahora, no hay que ya analizar los otros tramos porque por simetría son similares a los que hemos calculado. Hay que completar aquí la gráfica donde, como vimos, esta es una elipse, esta es una recta. Tenemos en los otros tramos similarmente, ¿con qué? Este es el H sub X, este es el H sub X, aquí está el H máximo. Esa sería una solución, la solución teórica. Otra solución sería la siguiente. En la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el momento vector después en valor absoluto. Eso estaría justificando. Entonces, aquí mismo, ahora este es el H sub X, aquí está el H máximo, este H sub X. Esta es una solución teórica. Otra solución sería la siguiente. Completando, digamos, las dos hojas. Tendríamos esto
la parte de la elipse y la parte inferior de esa manera. ¿Con qué? Los otros datos complementarios serían cualquier punto sobre las curvas. Este sería el h sub x, h sub x, aquí estuviera el h max. Ahora, estos son dos elipses, aquí similarmente, y esta es una recta. Esto, como también esto. Y finalmente, estas son soluciones, entonces, teóricas. Solución teórica. Esta también, otra solución. ¿Cuál sería la solución real? ¿Cuál sería la solución real? Si mostramos en una vista isométrica, tendríamos algo así sería la solución. Aquí está el apoyo fijo. Aquí estuviera el apoyo fijo y aquí estuviera el apoyo móvil. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son sus valores? Este es el h sub x, aquí h sub x y aquí el h max. ¿Qué es lo que faltaría? Faltaría las cargas aplicadas correspondientemente. Entonces aquí seguramente esta carga uniformemente distribuida en este otro tramo similarmente Q. Entonces, además, las indicaciones sucesivas, esta es una elipse, como también este otro, aquí similarmente, y esta otra recta. Esas son rectas. Entonces, esta sería la solución real. O sea, ¿qué es esto? Es la viga como la que se tuviera que construir. De esta manera se tendría que construir la viga para obtener este estado de cargas Q, igualmente distribuida, viga de igual distancia. Quiere decir que cada sección tiene la dimensión suficiente y necesaria para absorber el estado de cargas en su capacidad resistente. El sexto paso sería, en el problema que acabamos de desarrollar, graficar las soluciones teóricas y soluciones reales, como aquí mismo hemos indicado. Ese sería el último paso, el sexto. Ahora, sí, título 5.3, otras curvas según la geometría analítica. Otras curvas de las que podría presentarse, decimos, de las que podría presentarse. En el anterior problema, habíamos tomado el origen de coordenadas en este punto. ¿Recordarán? Era el punto C, ¿no? Y tal que en el origen, que la elipse nos salía de esta forma, coincidía su centro con el origen de coordenadas. En tal caso, esta es la ecuación de x al cuadrado, como hemos llegado a demostrar la variación del alto h, ¿no? Pero ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos colocado, digamos así, en este punto D, la
apoyo fijo, el origen de coordenadas. Entonces, si aquí está el origen de coordenadas, la elipse tiene pues otra forma. Aquí, elipse, de esta otra forma. Donde el origen de la elipse está desplazado dimensión A desde este mismo origen de coordenadas. En tal caso, la ecuación es x menos a. Aquí está x, cuánto se ha desplazado sobre ese eje, el origen de coordenadas, x menos a al cuadrado. Todo lo demás es similar a esto, ¿no? Si yo pusiera el desplazamiento de la elipse en dirección del eje y, aquí estuviera afectado. Otras ecuaciones que también se llegan a aplicarse en este análisis de vigas de igual resistencia. Por ejemplo, una parábola de este tipo, eje x, eje y, aquí está, parábola de segundo grado, donde el vértice está en el origen. Entonces, esta sería su ecuación, y al cuadrado igual, menos ba, estos son puntos coordenados de cierto punto de la parábola. ¿No? Habíamos visto un problema anterior, en la anterior clase, de una parábola. Pero este es con vértice. El anterior también era con vértice en el origen. Variaba en dirección del eje X. Hay que revisar ese problema. ¿Por qué negativo? Porque si la parábola fuera en esta subgráfica que estoy señalando, sería positivo. Pero como que esto está volcado, como viéndolo, su imagen en un espejo, por eso es que signo negativo. Ahora sí, esta parábola se desplazara en su vértice desde el origen cierta dimensión y es sub 0, digamos, entre el vértice, ese es el origen de coordenadas, el vértice de la parábola. Entonces, ¿cuánto se ha desplazado del origen? El vértice y es sub 0. Y es sub 0. En tal caso, esta ecuación, si hubiera aplicado y menos y es sub 0 al cuadrado, todo lo demás similarmente. Esta ecuación entonces para este tipo de parábola. Otras curvas que suelen presentarse. Habitualmente cuando se hace variar el alto, como aquí ha ocurrido, pero esto era una elipse, ¿no? Puede llegar a suceder que se presentara hipérbola, por ejemplo, equilátera. ¿Qué características tiene? Eje X, eje Y, estas son asíntotas rectas a 45 grados de los ejes. Aquí está la hipérbola de color negro. Este es el cierto valor de esta proyección vertical del punto, ahí, esta dimensión B, dimensión A, y así sucesivamente, con el punto de intersección de las asíntotas en el origen. ¿Cuándo es esa situación? Normalmente ocurre. Esta sería la ecuación, x al cuadrado dividido por a al cuadrado, la dimensión, ¿no? Menos y al cuadrado dividido por b al cuadrado, menos 1 igual a 0. A esta ecuación responden la hipérbola equilátera. Fíjese que comparando con la elipse, estos términos, este término tiene signo positivo, aquí signo negativo. Prácticamente parecen ser iguales estas ecuaciones. El signo es lo que está llegando a cambiar.